En estos cortos minutos vamos a hacer un repaso de las fracturas en pediatría. Entonces, generalidad de fisiopatología, descripción, fracturas incompletas, la clasificación Salter-Harris, algunos ejemplos de fracturas de miembros superiores e inferiores, las fracturas por estrés, finalmente bibliografía. Entonces, el esqueleto en crecimiento es diferente al del adulto, básicamente porque son huesos más flexibles con mayor cantidad de cartílago y por la presencia de esta estructura llamada fisis, que permite el crecimiento longitudinal endocondral de los huesos largos y los núcleos secundarios de osificación. Por epidemiología, con datos de Estados Unidos, pues se sabe que las emergencias pediátricas corresponden en un 50% de trauma musculoesquelético, el 15 al 30% compromete la fisis, el 80% son niños entre 10 y 16 años, que son pues los niños que más actividad física realizan y que los predispone a la lesión, y en general las fracturas más frecuentes en pediatría van a ser el del extremo distal del radio. En general ocurren 10 millones de lesiones deportivas cada año. Entonces el radio distal sería el más frecuente, seguido de húmero, seguido de tibia, clavícula, falanges y metacarpianos, todos ellos huesos largos y con la estructura llamada fisis. Hay que repasar que el hueso pues, es un material bifásico, que es una estructura rígida en la parte periférica con cristales de hidroxiapatita de calcio que resiste la compresión y una matriz flexible de colágeno tipo 1 que resiste la tensión. La matriz ósea periférica tiene calcio en un 99%. Entonces, ya un repaso histológico, se trata de osteonas acomodadas por fibras lamelares concéntricas y finalmente van a ser un hueso trabecular interno con un hueso cortical periférico con más cantidad de calcio. Entonces, esta estructura llamada fisis, pues es diferente y no la tienen los adultos, lo que hace pues que se tengan varias porciones, en general, la epífisis, la metáfisis y la diáfisis. La diáfisis es el eje largo de los huesos, es compacto, es rígido en la periferia y en la cavidad central puede tener médula ósea roja o amarilla dependiendo del estado del paciente. La epífisis sería el extremo articular, es un hueso esponjoso cubierto de hueso compacto y la metáfisis estaría entre estas dos estructuras anteriores. Y la fisis es muy importante porque tiene 4 capas de células finamente acomodadas que permiten la osificación endocondral y el crecimiento longitudinal del hueso largo. Los traumas que pueden ocurrir tienen primero un repaso de la biomecánica del hueso, un periósteo, que es un tejido conectivo fibroso que tiene unas terminaciones nerviosas nociceptivas y esto es lo que hace que duela tanto una fractura. Pero pues en la parte periférica, en ese periósteo, ahí juega un papel importante porque, como vamos a ver al final ya casi de la conferencia, hay unas células que se llaman osteoblastos y osteoclastos encargados específicamente de formar hueso y resorción ósea ambos. Ahora sí, la fisiopatología, pues se trata de unas fuerzas primarias y unas secundarias. La fuerza de compresión es la que hace que el hueso, pues, es una fuerza que actúa exteriormente y acorta el hueso. La tensión lo que hace es actuar internamente y elonga el hueso. El cizallamiento es aplicada paralelamente en 2 puntos opuestos y produce deformidad angular. Mientras que las fuerzas secundarias estaría angulación y rotación, esto sobre todo en traumas de alto impacto, en la que en la angulación se genera tensión en la porción conveja y compresión en la cóncava, y en la rotación se produzca tensión y compresión por cizallamiento. Para describir las fracturas es importante decir si son simples o si son conminutas. Las simples en pediatría pues pueden ser incompletas y cuando son incompletas habría que ver si son en deformidad plástica, un arqueamiento, en torus por una protuberancia del hueso, en leño verde donde va a haber disrupción de una cortical. Y las completas pueden tener diferentes trazos, transverso, oblicuo, helicoidal. Como ven en el esquema, esta helicoidal parecería conminuta, pero es el mismo trazo que transcurre de forma espiral o helicoidal, lo que le da nombre a la fractura, pero sigue siendo una fractura simple. La conminuta, en cambio, tiene más de un trazo de fractura, más de 2 segmentos de fractura, y esta pues estaría con fragmentos mariposa, mientras que la otra ya sería segmentaria. El desplazamiento también es importante describirlo y medirlo en milímetros y podemos tener un desplazamiento parcial, un desplazamiento total y este desplazamiento total puede tener tanto acortamiento o también llamada cabalgada y separación también llamada distracción.
Eso, como les digo, se mide en milímetros. Y la angulación hay que medirla en ángulos y hay que decir hacia dónde se dirige el vértice. El vértice se puede dirigir hacia medial, como en este caso de un fémur, o en cambio este se puede dirigir hacia lateral. También puede haber una dirección hacia izquierda o derecha, dorsal o volar, de acuerdo al tipo de fractura y al tipo de proyección. La relación articular es sencilla, simplemente si hay pérdida parcial o pérdida total de la relación articular, llamándose subluxación y luxación respectivamente. La evaluación de la fractura puede ser el gol estándar o, bueno, el estudio inicial sería la radiografía. En general se aprueba que sean dos proyecciones ortogonales, que se tenga que se incluya la articulación proximal y distal al punto de fractura y que se compare con estudios previos y estudios complementarios. Entonces acá es clave que no hacemos de rutina comparativa solo en los casos dudosos. La tomografía entonces se deja como un complemento para ver si pues evaluar mucho mejor y ofrecer un mapa más completo para los ortopedistas en fracturas complejas, en fracturas que comprometen la fisis y para que les permita un mejor planeamiento quirúrgico. Mientras que la ecografía puede ser un hallazgo incidental y hay que correlacionarlo con otras modalidades. La resonancia es muy útil para ver los tejidos blandos, meniscos y ligamentos. Sería la mejor modalidad de elección para evaluar estas estructuras y para evaluar fracturas que contacten la fisis y sobre todo para estas fracturas que se llaman fracturas por estrés. Entonces, las fracturas incompletas son deformidad plástica, torus y leño verde. Empezamos con deformidad plástica. El mecanismo de lesión siempre es el mismo. Es una caída con mano extendida, por sus siglas en inglés sería FUSH. Y lo que va a ocurrir en deformidad plástica es un arqueamiento, una deformidad en arco, y el tratamiento simplemente es reducción cerrada y colocación de yeso. Entonces acá vemos una deformidad plástica del radio, la fuerza no fue en una cantidad significativa, entonces no rompió ninguna de las corticales, solo generó arqueamiento. Sería para tratamiento con reducción cerrada de yeso. La fractura en torus por columnas griegas da su nombre por una prominencia, una protuberancia en la que no vemos disrupción de la cortical, pero sí un abombamiento. Ocurre por carga axial, la cortical intacta en el lado de tensión y la cortical abombada en el lado de la presión. El tratamiento sería férula de yeso e inmovilización. Acá la vemos mucho más fácil quizá en la lateral, pero desde la frontal se puede ver una prominencia. Como decía anteriormente el doctor, pues en las pantallas de diagnóstico médico esto tendrá mucha mejor resolución y se puede hacer zoom que no se pixela y permite pues un acercamiento y un seguimiento a las corticales para identificar esta prominencia o protuberancia, pero hay que buscarla de forma activa para no dejarla pasar. El leño verde tiene una fractura de una de las dos corticales, se fractura la cortical opuesta a la fuerza y la cortical del mismo lado solo se dobla. El tratamiento sería reducción cerrada de yeso y acá vemos el ejemplo, quizá mejor en este acercamiento donde se rompe solo una de las corticales y la otra está intacta, con edema de tejidos blandos adyacentes. Entonces es por una fuerza perpendicular, se fractura la cortical opuesta a la fuerza y la cortical del mismo lado solo se dobla. Ya con respecto a la fractura de fisis, Salter-Harris es de utilidad con su clasificación de 1 a 5. Entonces hay que repasar la estructura del hueso, epífisis, fisis, metáfisis, y estas son las 5 pues, tipos de fractura, teniendo muy en cuenta que la 2 es la más frecuente, 75% de los casos, mientras que la de peor pronóstico es la tipo 5, porque hay colapso de la fisis, de esas 4 capas de células, y esto bloquearía o detendría el crecimiento longitudinal de dicho hueso. En la tipo 1 tenemos un aumento, irregularidad y esclerosis de la metáfisis adyacente, en este caso de una tibia distal por fractura Salter-Harris tipo 1. Y en este caso de un niño de 6 años por trauma contundente por caída de una pesa de un gimnasio en el dedo, pues vemos que hay un aumento, irregularidad de la fisis por un Salter-Harris tipo 1 de la falange distal de este dedo. En las gimnastas también es frecuente porque someten a su radio distal a mucho peso, del cual no está acostumbrado y pues se puede generar un Salter-Harris tipo 1. Ese Salter-Harris tipo 1 también puede llevar a detener el crecimiento y a que se genere una varianza ulnar positiva, teniendo tendencia al síndrome de impactación cubital que pueda romper el fibrocartílago triangular y producir dolor crónico y pues no poder realizar la actividad de gimnasia.
Acá tenemos en radiografía simple un aumento de la fisis, una irregularidad en la metáfisis con esclerosis adyacente, mucho mejor visualizado en resonancia magnética en casos dudosos. En casos dudosos también se puede pedir radiografía comparativa y acá en la resonancia pues se identifica en este DP sin supresión grasa como hay irregularidad y esclerosis de la metáfisis adyacente. O en este hombro de pequeñas ligas como hay ensanchamiento, irregularidad, esclerosis de la metáfisis adyacente por un Salter-Harris tipo 1 del lado derecho y el izquierdo pues de comparativo paranormal. Este sería un Salter 2, entonces hay un compromiso de trazo de fractura de metáfisis que se extiende a la fisis y un desplazamiento epifisiario. Esta fractura bien puede ser simple o conminuta, se seguirá llamando Salter-Harris tipo 2 siempre y cuando comprometa la metáfisis y se extienda a la fisis. La tipo 3, en cambio, es de la epífisis, o sea, ya tiene una extensión articular y se extiende hacia la fisis. En este caso, pues, se trataba de una tibia distal con extensión a la articulación tibiotalar. Y en este caso, pues, no solo era una epífisis con extensión a la fisis, sino que en la proyección ortogonal lateral se identifica que también tiene un compromiso metafisiario, de tal manera que sería un Salter-Harris tipo 4 que afecta las tres porciones, tanto metáfisis como fisis como epífisis con extensión articular, sería una tipo 4. Acá la vemos en reformateo sagital y coronal respectivamente de la muñeca. Vemos cómo compromete acá la epífisis y acá se ve muy bien el compromiso metafisiario y la extensión articular. La 5, la de peor pronóstico, es un colapso de la fisis. No es tan fácil de identificar, hay que tener muy buena clínica, comparativa si se requiere. Y vemos que hay un colapso de las 4 capas de células de la fisis, lo que puede detener el crecimiento y por eso es la de peor pronóstico. Ya con casos específicos, vamos con el codo, un tema pues bastante difícil y para el cual tenemos que aprendernos esta sigla de memoria que es CRITOE por la edad de aparición de los núcleos de osificación secundarios del húmero. Hay que entender entonces que el codo es una estructura anatómica compleja porque el húmero distal tiene 4 núcleos de osificación, el radio 1 y el cúbito 1. De tal manera que se forman estos 6 núcleos de osificación en total que vamos a ver en este atlas que creamos. Entonces, el capitelum a los 2 años, el radio a los 4 años, ya el epicóndilo medial aparece a los 6 años y la tróclea y el olecranon ya deben ser visibles a los 8 años y a los 12 años ya deben estar todos, ¿no? Entonces, el capitelum, el radio, el epicóndilo interno, la tróclea, el olecranon y el epicóndilo lateral conforman la sigla CRITOE y es para que nos acordemos a qué edad más o menos aparece el núcleo de osificación y no lo confundamos con una fractura o no digamos abulsión cuando realmente el núcleo de osificación aún no está presente. Después de los 12 años, entonces, tenemos todos los núcleos de osificación que se van a ver mucho más fácil en la frontal y que quizás se va a perder el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral en una visión lateral. Para evaluar las fracturas del codo tenemos que lanzar la línea humeral anterior que debe cortar al capitelum en la mitad y la línea radiocapitelar que va a cortar el capitelum también más o menos en el tercio medio. Eso debe estar continuo. Si la línea humeral anterior no está continua, pues eso quiere decir que hay una fractura supracondilia. Y si en cambio la que no está continua, la línea radiocapitelar, quiere decir que hay una luxación de la cúpula radial. Entonces, miremos este ejemplo en un paciente normal, como la línea humeral anterior corta aproximadamente en su tercio medio, y eso debe ocurrir tanto en la frontal como en la lateral, mientras que en este paciente, no ocurre eso, y hay cojinete graso positivo anterior y posterior. A veces se ve el anterior, se puede ver, el posterior no se debe ver. Cuando el anterior está desplazado, cuando el posterior se ve, es cojinete graso positivo y es índice de fractura oculta en el contexto de trauma. Indica aumento del líquido articular por fractura oculta. Entonces, normalmente tiene que estar acá y verse solo el anterior, pero en este paciente, pues ya se ve el posterior y se desplaza el anterior como signo de fractura oculta. Contexto de trauma, otros contextos pues no permiten hacer ese diagnóstico. Entonces, miremos lanzamos nuestra línea humeral anterior, está perfecta, mientras que la radiocapitelar está perdida, y esto es porque hay una luxación de la cúpula radial. Las fracturas en codo son bien frecuentes en niños. Las supracondilias serían las más frecuentes de todas, el mecanismo es el mismo, caída con mano extendida, y existe la clasificación de Garland. La clasificación es importante porque determina manejo. Entonces acá tendríamos la 1, no hay desplazamiento de corticales, en la 2 hay desplazamiento de cortical anterior y en la 3 hay desplazamiento de ambas corticales.
Esto, pues el primero se va a ir solo para férula de yeso, mientras que el 2 y el 3, como ocurre en nuestro hospital, pues se van a ir para fijación con material de osteosíntesis. En general, espines metálicos de abordaje lateral. Acá tenemos una tipo 3, disrupción de ambas corticales, tanto en lateral como en frontal, con edema de tejidos blandos, aumento del líquido articular, signo de cojinete graso positivo en un niño de 7 años. Con respecto al epicóndilo lateral, también puede ser afectado, puede ser llamado como Salter-Harris o también puede ser clasificado con Milch o Jacob, de acuerdo a esas clasificaciones que existen. Y es importante que se tratan de forma quirúrgica la mayoría de veces por compromiso de la fisis y la articulación, que hace susceptible a detención del crecimiento. Entonces miren acá, aparece un Salter 4, tiene extensión articular, también podría llamarse Milch 2 o Jacob 1. Entonces hay diferentes clasificaciones, aumento del líquido articular, edema de tejidos blandos periarticular, pero mire cómo afecta sobre todo el cóndilo lateral. En esta reconstrucción, pues se identifica un Salter-Harris tipo 4 del cóndilo lateral, extensión articular, desplazamiento de más de 5 milímetros y se hace una fijación porque ahí se inserta el tendón extensor conjunto y pues el niño tiene que quedar con eso pues perfectamente posicionado. Se hace fijación con 2 tornillos metálicos. Mientras que el epicóndilo medial es menos frecuente, frecuentemente en atletas, tipo crónico puede generarse por apofisitis epicondilia medial. Acá tenemos el ejemplo y es cuando el epicóndilo medial en edades que se pueda ver, pues está desplazado y se fija como una pieza de un rompecabezas. Hay que buscarlo de forma activa. Acá se metió en la articulación y generó bloqueo. Hay que buscarlo de forma activa. Acá se desplazó más de 5 milímetros y la fijación con pines metálicos, pues, para colocarlo en su punto normal, porque pues ahí se inserta el tendón flexor. El codo de niñera en general no encontramos nada en la radiografía y es aquel niño que se queja por dolor y sufre una luxación de la cúpula radial, pero en general es reducida en el momento de tomar la radiografía, por eso la radiografía puede ser normal o simplemente mostrar derrame articular. Con respecto a las fracturas del hombro, entonces, son lesiones también comunes en niños. En número proximal pueden ser sobre todo Salter-Harris tipo 2 y los niños menores están predispuestos también a fracturas tipo torus. Acá vemos un ejemplo en hombro, acá se partió la clavícula en su tercio medio de la diáfisis con desplazamiento total, angulación de vértice superior, separación que se mide en milímetros, la angulación se debe medir en ángulos de acuerdo a los ejes de los fragmentos separados y edema de tejidos blandos adyacentes. Este es un ejemplo para mostrar una fisis normal porque en una de las proyecciones puede verse anormalmente aumentada, pero es simplemente por la posición. Y veamos este lado que está totalmente normal. Y este está luxado, ¿no? Una luxación acromioclavicular. A veces estas radiografías funcionan, sobre todo si se le coloca peso en la parte afectada del paciente. Se hizo reducción abierta más fijación interna. Luxación acromioclavicular izquierda. Acá también en el hombro se ve pues una luxación acromioclavicular. Y esta pues también se identifica una luxación acromioclavicular. Ante la duda se puede hacer una comparativa. Con respecto a fractura de mano y muñeca, no son tan frecuentes, se asocian a fracturas de apófisis estiloides del cúbito y metáfisis distal del radio, en general Salter-Harris tipo 2. También se afecta la base de la apófisis estiloides del cúbito con frecuencia. Entonces acá tenemos un ejemplo con minuta, con extensión a la fisis, Salter-Harris tipo 2, abulsión de la inserción del fibrocartílago triangular en la apófisis estiloides del cúbito. En general, si se encuentra esta, hay que buscar la otra. Son frecuentemente encontradas. Esta ya es una desviación cubital para identificar una fractura en la cintura del escafoides. El escafoides tiene un polo proximal, un polo distal y una cintura. Las difíciles son las del polo proximal porque se predispone a osteonecrosis por su vascularidad, que en general es menor a la cintura y el polo distal. Acá tenemos una fractura en radio distal con apófisis estiloides del cúbito que le han pedido mano, la mano totalmente normal, uno sigue todas las corticales, pero el hallazgo era en muñeca, una niña de 11 años por trauma caída desde su propia altura. Y pues también una fractura simple, completa, transversa de la diáfisis distal del radio con desplazamiento parcial. Acá tenemos una fractura de ambos huesos, transversa con acortamiento, angulación y separación completa con edema de tejidos blandos adyacentes y este era por caída desde su propia altura.
se le realiza fijación con clavo endomedular y yeso con una posición perfecta de los fragmentos. Este es otro que tenía una caída jugando fútbol y se fracturó una fractura muy similar con desplazamiento total, acortamiento. Y esta es una fractura de húmero de un niño de 2 años en la que se sufrió un trauma contundente y se le cayó un televisor en el brazo, televisor de los antiguos, en el que se fracturó el húmero distal, desplazamiento parcial, edema de tejidos blandos adyacentes, acá ya con la férula, una mejora posición de las estructuras óseas. Y esta, ¿quién ve la fractura por ahí? Niña de 16 años, 24 horas de evolución, práctica deportiva. Exactamente. Acá ya nos ayudaron el cuarto metacarpiano, una fractura simple y completa de trazo oblicuo que no es tan fácil de ver. Y las que no son fáciles de ver son manos y pies. En este artículo que publican en una sala de emergencia por emergenciólogos en un hospital pediátrico, mostraban cuáles eran las fracturas que más se subdiagnosticaban, que no se veían, y era sobre todo en los dedos, y de los cuales el más frecuente era el quinto dedo. Mucho cuidado con esta partecita en la que hay fracturas. Acuérdense que por acá estaría la fractura del boxeador, fracturas del quinto dedo, muchas veces son pasadas por alto, y hacer zoom en sus estaciones de trabajo o preguntar al radiólogo y mirar un seguimiento completo de todas las corticales, porque las fracturas de los dedos, de las manos y los pies son las que más se pierden en el diagnóstico. Las fracturas combinadas se llaman luxofracturas y tenemos estas tres. En esta se rompió el radio distal con luxación radiocubital distal. En esta ya lo que se fracturó fue el cúbito proximal con luxación de la cúpula radial, y en esta hubo una fractura de la cúpula radial con luxación radiocubital distal. Para los nombres de Galazzi, Monteggia y Essel-Lopestri, estos nombres se les van a olvidar apenas terminemos la conferencia. Cuando encuentren luxación o fractura, lo importante es que a veces le piden solamente codo y hay que complementar con muñeca o viceversa. Entonces, ¿esta cuál era? Fractura de radio distal con luxación radiocubital distal. Galazzi. Y esta, fractura de cúbito proximal con luxación de la cúpula radial. ¿Cómo se llamaba esta? Monteggia. Bien. Y la última es Essel-Lopestri. Fractura de la cúpula radial con luxación radiocubital distal. Caso de RDP. Fracturas de miembros inferiores, entonces tenemos rodilla, aplicamos la misma Salter-Harris. En algunos casos que se afecte el platillo tibial usamos la clasificación de Chasker, así como en los adultos. Hay veces vemos fracturas de espinas tibiales, no son tan fáciles de ver. Luxación lateral de rótula, subluxación lateral de rótula. Esto va para resonancia magnética porque el 68% de los casos pueden tener lesiones osteocondrales. Ligamento cruzado anterior en práctica deportiva, sobre todo fútbol, y es el más frecuente lesionado de los tejidos blandos en rodilla, como ocurre en adultos. Acá tenemos un niño de 12 años con dolor lateral de rodilla después de trauma jugando fútbol y vemos una abulsión en el tendón popliteo. Es componente de la esquina posterolateral, se origina en el surco adyacente al cóndilo femoral y esa parte fue la que se abulsionó. Y este otro caso, una fractura de las espinas tibiales, desprendimiento, edema óseo adyacente, una fractura por abulsión del ligamento cruzado anterior en un niño de 16 años con dolor y edema después de práctica deportiva de fútbol. Vemos un edema de tejidos blandos importante, un aumento del líquido articular en moderada cantidad, como lo muestra la resonancia magnética de espinas tibiales. Eso tiene su clasificación. La 2 es bisagra. El 1, pues no hay separación. El 3, A y B ya tienen separación, este con un fragmento pequeño, este con un fragmento grande, y la cuarta ya tiene una conminución de ese fragmento. En este caso, fractura de las espinas tibiales, digamos más fácil la lateral, edema de tejidos blandos, aumento del líquido articular. Nunca se olviden de ver este triangulito porque tiene que tener grasa. Cuando tenga un borramiento de ese triángulo, es por aumento del líquido articular por la bursa, por el receso suprarrotuliano. En tomografía se ve mucho más fácil, sería una tipo 3B con separación. Y esta, más difícil de ver, digamos, algo mejor en la lateral, edema de tejidos blandos. Y se confirma en la resonancia abulsión del ligamento cruzado anterior, fractura de las espinas tibiales, múltiple edema óseo, aumento del líquido articular con nivel líquido-líquido, esto significa hemartrosis,
Pero si ven góticas de grasa por menor densidad, en la parte más anterior en un niño acostado, pues se trata de lipohemartrosis, esto para resonancia magnética. Y acá vemos mucho mejor las góticas de grasa en la parte superior, el nivel líquido-líquido, lipohemartrosis en un trauma de alta energía. Osteocondritis disecante, ya el tiempo está corriendo acá. Lesión osteocondral del cóndilo medial, el más frecuente como contaba el profe de la vez anterior. Y esto puede curarse hasta sin cicatriz para los niños de efecto osteocondral. En la luxación lateral de rótula, mucho cuidado, un fragmento desprendido. Osteocondral, líquido-líquido por hidrartrosis, una subluxación lateral de rótula, edema de tejidos blandos. Acá tenemos una patología con edema de tejidos blandos, edema óseo, edema del vecindario, alteración de la inserción proximal del tendón rotuliano, Cindy Larsen-Johansson. Acá tenemos otro caso, edema acá del vecindario, baloncesto asociado, Cindy Larsen-Johansson, acá en el esquema. La fractura del caminador, ya la vimos, no se vio, difícil de ver. En general, desde que el niño camina, en general 9 meses, hasta 3 años puede verse este tipo de fractura. Como no es desplazada, pues no es tan sencillo. Las fracturas del tobillo son clave, la de la tibia distal, un componente acá de la epífisis con extensión a la fisis y la metáfisis. Esta sería la triplanar, mucho mejor visualizada en tomografía, compromiso epifisiario, compromiso metafisiario, mucho mejor visto en coronal, mucho mejor visto en sagital, y esta, una fractura también triplanar, y esta de Tilo, en la que es una Salter-Harris tipo 3. Salter-Harris tipo 3, el aspecto anterolateral. Y esta, una Tilo con fractura del peroné acompañante, se fija con tornillo. Esta ya sería una fractura simple, completa, desplazada, acortamiento, cabalgada, unos resultados quirúrgicos muy buenos. Esta ya sería una conminuta, manejo con férula de yeso. Las fracturas por estrés pueden ser ciegas a la radiografía y la tomografía, por lo que la resonancia, acá por deporte, pueden afectar ciertos sitios específicos. Acá en la radiografía solo reacción perióstica, acá una fisura, acá un punto caliente pero nada específico, acá un edema de tejidos blandos del escafoides por fractura por estrés, y esta ya se ve una línea de fractura en una atleta por fractura por estrés de la tibia, tiene su clasificación de menor a mayor grado. Finalmente, la evolución de las fracturas. Esto es un hematoma, ya hay un tejido granuloso, ya hay un callo óseo inicialmente blando, luego el duro sí se va a ver después de los 16 días, luego va a haber una prominencia, se va a ver una cicatriz, y los osteoclastos se encargarán de que no quede ninguna cicatriz, y los niños en algunos casos son de caucho y no queda ni una cicatriz después de la fractura, a diferencia de los adultos. Muchas gracias por su atención.